Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Estimadas y estimados oyentes y colaboradores presentes en esta rendición de cuentas de la compañía Radio Fluminense, Radio Fluminense S.A. de la ciudad de Babahoyo, correspondiente al año 2018. Ante todo, quiero expresar mi profundo y sincero agradecimiento a todos ustedes, nuestra respetable audiencia, que día a día nos honran con su amable sintonía, que para nosotros, los que hacemos y conformamos Radio Fluminense S.A., está claro que sin oyentes este medio no existiría. Quiero también expresar mi sincero reconocimiento al equipo de colaboradores de la compañía Radio Fluminense. En el año 2018 nos enfocamos a brindar un servicio comunitario orientado a informar y educar bajo principios de equidad, honestidad y de la verdad. Hemos propendido a la democracia, a la educomunicación, con programas de formación y educación que sirven para informar y formar a la ciudadanía. Permítanme presentarles al personal de colaboradores de esta su emisora. Quien habla, Gustavo von Lipke, periodista profesional, gerente general, con 64 años en la radiodifusión. Lisette Elena Miqueta de von Lipke, mi esposa, directora ejecutiva, que en ella está todo el peso de la acción de esta empresa radial. Rosita Esmeralda Moreira Carrera, secretaria general. Ingeniero Hamilton Ricardo Vargas Cruz, ayudante administrativo. Y a los presentadores de noticias: Ramón Francisco Mero Solórzano, el licenciado Bolívar Moyano Morán, periodista, el licenciado Geoffrey Dredd, locutor, programador en el Vacilón de la Mañana, y Dalton Onofre, locutor, programador de El Vacilón de la Tarde. Muchas gracias por haberme escuchado. Saludos cordiales de Ecuador, bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerles en este espacio que trata de rescatar a los referentes de la radiodifusión ecuatoriana. En este día, para nosotros, es un gusto y un honor entrevistar a uno de los radiodifusores más conocidos, no solamente de acá de la capital ecuatoriana, de la provincia de Los Ríos o de Esmeraldas, sino de todo el Ecuador. Estamos hablando del licenciado Gustavo von Lipke Ayabaca. Con él vamos a conversar sobre su trayectoria y el aporte que ha dado a la radiodifusión ecuatoriana. Señor Gustavo von Lipke, muchas gracias por aceptar esta entrevista de Voces de la Radio. Para nosotros es un gusto tenerle en este espacio. Gracias, niña. Le agradezco bastante por la entrevista que me va a realizar y estoy siempre a las órdenes. Claro que sí. Señor von Lipke, una consulta. ¿Cómo comenzó en usted esta afición a la radio? Sabemos de que usted nació en La Tenas del Ecuador, pero sin embargo sus inicios en la radiodifusión se dieron en la capital ecuatoriana. ¿Podría comentarnos algo sobre esta etapa? Sí, efectivamente me entró el bichito de la radio cuando yo acompañaba a mi hermana Erika von Lipke a las grabaciones que ella realizaba de telenovelas en la Radio Nacional del Estado. Como hermano mayor, yo la acompañaba siempre a las grabaciones. Y por ahí, un día, falló un artista y me llaman a mí que yo reemplace. Sin saber leer ni escribir ni nada, me metieron de golpe al micrófono para interpretar un papel, todavía de un papel de un niño.
ahí nació ese espíritu de la radiodifusión. Cuando usted le acompañó a su hermana en esta estación que es Radio Nacional del Ecuador, ¿cómo usted sintió ya al estar frente al micrófono? Porque tomamos en cuenta de que usted hasta ahora está también al frente de varias radios de acá del Ecuador. Sí, es que pues, le vi fácil, le vi interesante y me gustó. Le vi una cosa bonita y me gustó enseguida. Tomé nota en eso y la primera vez que entré a trabajar fue en el año de 1957. Ahí inicia mi vida profesional en la radiodiffusión y el periodismo, trabajando como locutor informativo de Radio Victoria de Quito. En ese entonces era el gerente Arcesio Arcentales. Luego, en el año 1963, fui director de Radio Nacional Espejo en Esmeraldas, donde lo fundé esa emisora. Luego pasé a Santo Domingo de los Colorados en el año 64 para dirigir Radio La Voz del Triunfo. En el año 65-67 fui corresponsal del comercio de Quito y el Universo de Guayaquil. En el año 1968, designado mejor periodista de la provincia de Manabí. En el año 1968 fui presidente del Círculo de Periodistas del Carmen de la provincia de Manabí. Y en el año 1972 fue director de Radio Novedades de Babahoyo en la provincia de Los Ríos. En el año 75, director del programa Taurino Dominical en Canal 4 de la ciudad de Guayaquil. En el año de 1976 a 1978, presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Santo Domingo de los Colorados. En el año del 78 al 85, director de deportes y periodista oficial de Radio Nacional Espejo de Quito. En el año de 1985, presidente del Círculo de Periodistas del Ecuador, núcleo de Cotopaxi. Y desde el año de 1980, concesionario de la frecuencia modulada de Radio Fluminense de la ciudad de Babahoyo. Soy miembro del Colegio de Periodistas de Los Ríos, de la Asociación de Periodistas Taurinos del Ecuador, del Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador, de la Unión Nacional de Periodistas, de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Usted nos ha hecho un resumen acerca de toda su trayectoria, pero sin embargo, usted, por ejemplo, siempre manifiesta que sus inicios se dieron en Radio Victoria, pero cuéntenos también esa etapa que estuvo usted en Radio Sport, en la cadena Amarillo, Azul y Rojo del Ecuador, también en Radio Reloj y Onda Azul. Esto también sería importante destacar tomando en cuenta la cercanía que existía entre usted y el radiodifusor también Gerardo Berborich y Drobo. Sí. Efectivamente, en Radio Victoria pertenecía a la cadena Amarillo, Azul y Rojo del señor Gerardo Berborich y Drobo. Entonces, de Radio Victoria pasé a Radio Nacional Espejo de Quito, Radio Melodía, Radio Reloj, Radio Onda Azul, todas de la cadena Amarillo, Azul y Rojo de don Gerardo. En él trabajé durante 26 años. Con el don Gerardo, donde aprendí todo lo que podía haber aprendido en la radiodifusión. Fue un gran maestro para mí, don Gerardo Berborich, un gran gerente, un gran hombre que me instruía, me enseñaba, y todo me aconsejaba, porque me decía, algún día usted va a tener su radio, así que por lo tanto aprenda todo aquí. Este consejo que le dio el señor Gerardo Berborich lo ha plasmado usted también a través de sus emisoras, pero sin embargo en la cadena Amarillo, Azul y Rojo, específicamente en una de las estaciones Radio Nacional Espejo, se dice que su compañero fue una de las voces también de la locución y el relato deportivo, como es el señor Edgar Villarruel Caviedes, quien se había retirado también de la estación porque se fue a la conscripción y luego de eso regresó a emisoras Gran Colombia. ¿Puede contarnos también de esa etapa y esa amistad con esta gran voz también del Ecuador? Con Edgar tenemos una gran amistad. Siempre fuimos buenos compañeros. Más que nada, tiene un lindo carácter. Es muy humorista, muy alegre. Entonces, cuando él ya se retiró de la radio, porque fue a la conscripción y regresó, pero ya no regresó a Radio Espejo, sino que fue a emisoras Gran Colombia. Y ahí continuamos con la amistad y ahí éramos ya
competencia, porque siempre fuimos las dos emisoras, Radio Nacional Espejo y emisoras Gran Colombia, las que cubrían las transmisiones deportivas de la Vuelta de la República en automovilismo, de la Vuelta de la República del ciclismo, y todos ellos, y siempre nos encontrábamos en las etapas de inicio, de llegada, de intermedio, con emisoras Gran Colombia. A un costado yo, Radio Espejo, y al otro costado, emisoras Gran Colombia, con Edgar Villarreal Caviedes al mando, y trabajábamos así, en esa forma. Conocíamos, no hubo una competencia sana, verdadera, eran buenos amigos, y como hasta ahora lo somos, así era la competencia deportiva con Edgar Villarreal Caviedes. Pero su talento se conoció en todo el país. Ahí también se escuchaba, por ejemplo, el trabajo que usted realizaba en las radios Colosal de Ambato, de propiedad de los señores Salazar, CRE de Guayaquil, de don Rafael Guerrero Valenzuela. Cuéntenos sobre eso. En un montón de emisoras, si quiere le enumero por provincias, comenzando por Esmeraldas. Fui el fundador y creador de la emisora Radio Espejo en el año 1963, luego pasé a Radio Iris de Esmeraldas, pasé, después de trabajado en Ambato, en radio del señor Luis Gamboa, Radio Centro, de Ramoncito Salazar de Radio Colosal. Trabajaba en las transmisiones taurinas, cuando había la feria taurina de Ambato, yo iba siempre a transmitir eso. Lo mismo en Riobamba. Transmitía la feria taurina cuando se realizaban todas las fechas de abril por ahí con la radio mundial del flaquito Pepito y Calada. También trabajé para ondas quevedeñas en Quevedo, trabajé para ondas azuayas en el Azuay, Radiovisión en Cuenca. En Guayaquil, Radio CRE, Radio Atalaya. Esas son las emisoras que yo he trabajado. Pero usted ahí realizaba y narraba toros. Cuéntenos también cómo fue esa etapa. Bueno, los toros era porque yo fui torero. Cuando era de transmitir las ferias taurinas de Quito, yo era la voz oficial de Radio Espejo para las ferias taurinas de Quito, que se hacía todas las fechas de aniversario de la fundación de Quito. Las ferias taurinas transmitía yo porque fui novillero. Entonces yo conocía a fondo las reglas, la forma de torear. Yo iba narrando lo que actuaban los toreros. ¿Y cómo le fue como torero? Bueno, fue una aventura muy bonita. Yo comencé el toreo a la edad de 16 años. Debuté a los 17 años y me retiré cuando me vine acá a Esmeraldas en el año 63. La última corrida que toreé fue en la Monumental de Quito, la Plaza de Toros Quito. Toreado en varias partes. He estado en Panamá, he estado en Venezuela, toreado en Colombia. En Ecuador, pues he toreado casi en todas las provincias. Fue una bonita etapa, pero más me incliné al periodismo y a la radiodifusión. No es peligroso. Pero en 1985 usted se retiró de Radio Nacional Espejo cuando adquirió su propia emisora Radio Fluminense de Babahoyo, que está próxima a cumplir años también. Pero usted también es propietario de Radio El Sol de Esmeraldas. Cuéntenos de esa etapa que cambió, tomando en cuenta de que usted vivía en la capital ecuatoriana y pasó a otras provincias que son de la costa. Cuando yo conseguí la frecuencia fue porque fue un amigo mío, director nacional de frecuencias, Franco Muñoz, cuando yo le fui a felicitar porque había sido nombrado director nacional de frecuencias. Él me dijo, me insistió que tenía que tener yo una frecuencia de radio, porque así de locutor, de empleado, debes tener ya tu propia radio. Aproveché que él estaba eso y me dio la radio Fluminense en la ciudad de Babahoyo. Ahí dejé Radio Espejo, me retiré de buenos modales. Don Gerardo me ayudó bastante, hasta me obsequió un transmisor FM que tenía ahí en el Cerro de Pichincha. Con este transmisor instalé yo la radio de Babahoyo. ¿Y cómo le ha ido en estos casi 40 años? Muy bien, me acogió muy bien Babahoyo, la provincia de Los Ríos. Tuve lindos recuerdos, maravillosos. Ahí me asenté, me quedé. Imagínese 40 años
la primera emisora de FM en la provincia, es la decana de emisoras de FM en la provincia de Los Ríos. Fui 2 veces presidente de AER de Los Ríos. Acá también en Esmeraldas fui presidente de AER de Esmeraldas y soy miembro de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Pero ahora usted es propietario también de una emisora que tiene una sintonía muy buena en la provincia verde, Radio Sol y Mar. Cuéntenos cómo le va aquí, cómo está usted pasando, tomando en cuenta de que este sitio de la patria se ha convertido ya en su casa. Aquí estoy tranquilo porque mi esposa es de Esmeraldas. Aquí tengo la familia de parte de mi esposa, todas aquí están asentadas. Y la radio se consiguió porque yo venía siempre de vacaciones. Entonces dije yo, ¿por qué voy a venir si no tengo nada que hacer? Mejor pondré una emisora para tener pretexto para estar viniendo a Esmeraldas. Y así fue, conseguí la frecuencia, puse a nombre de mi hijo, el licenciado Kurt von Lipke, es esmeraldeño, pero él vive en Quito. De ahí seguí en el mando de esta emisora, ya son 15 años. Vamos por 20 años ya, 20 años que tenemos la emisora acá, porque alternamos Babahoyo, Esmeraldas, Esmeraldas, Babahoyo. 8 días acá, 8 días allá y así, hasta que definitivamente me instalé acá en Esmeraldas de la pandemia. Francamente, casi quiebro ahí por la situación, no solo de tantas empresas que quebraron. Yo fui una de las que casi declino. Pero bueno, aquí estamos, luchando, estoy muy bien, estoy tranquilo, no hay problemas, tengo buena aceptación de la radio, mi programación es interesante, la acogida de los esmeraldeños. ¿Qué significa para usted las radios Fluminense de Babahoyo y Sol y Mar de Esmeraldas? Para mí, mi vida, una cosa increíble. Sin ellas no puedo vivir. ¿Para qué vivir si no tuviera un medio donde yo me quiero desenvolver como siempre, con amplitud, expresar lo que siento, dar a conocer lo que siente la gente, las inquietudes de la gente, la angustia de la gente, las necesidades de un pueblo y las cosas que hacen mal los políticos? Hay que ponerles en vereda y así estamos. Siempre me gusta la réplica, siempre me gusta el comentario, siempre me gusta dar la crítica, pero dentro de los modales y normales, sin excederme en nada. Felizmente nunca he tenido problemas porque he sabido actuar con toda rectitud. ¿Usted sigue al frente de un programa en la radio específicamente de Esmeraldas? Sí, efectivamente. Tengo un servicio informativo. Tengo el informativo de aquí y tengo un programa de comentarios titulado Escúcheme bien para que me entiendan. Un programa que es de comentarios, de críticas y de editoriales. Señoras y señores, oyentes, amigos de Radio Sol y Mar, 107.9. Ofrecemos a continuación el segmento de la noticia. Escúchenme bien para que me entiendan. Escúchenme bien para que me entiendan. Con nuestro principal de la radio, el periodista Gustavo von Lipke. Llegamos donde las otras no llegan, al corazón de nuestros oyentes. Sabemos hacerlo y lo hacemos muy bien. Buenas tardes, mis queridos amigos invisibles. ¿Cómo están ustedes? Aquí con un artículo de Medardo Mora Solórzano titulado Crisis de institucionalidad y transparencia. Diario El Expreso, fecha miércoles 15 de septiembre del presente año. Dice: Ecuador
padece una crisis de institucionalidad con alta inseguridad jurídica que pone a la población sin la debida protección de sus derechos. El desenfreno por figurar, captar poder o enriquecerse con dineros públicos de funcionarios públicos o ciudadanos antepone visiones y conveniencias personales o de grupos y los hace olvidar la situación que viven los más de 17 millones de habitantes. Si cada función del Estado cumpliera lealmente sus atribuciones y responsabilidades, si no se expidieran leyes sin el suficiente sustento y racionalidad, no hubieran funcionarios interpretándolos o reglamentándolas. Nos hace recordar la tesis napoleónica que dice: donde existen muchas leyes, nadie está exento de ser condenado. El problema no es solo lo institucional o político, ni se reduce a lo económico. Tiene varias aristas. Se origina en la falta de transparencia, en actitudes o conductas reñidas con la honorabilidad y la sensatez. Es alentador que el presidente Lasso pida la colaboración de la ONU para combatir la corrupción, que se sancione a los atracadores o derrochadores de fondos públicos, que se recupere lo robado, que se estima en un monto similar a la deuda pública. Se espera que actúe la justicia con jueces, salvo excepciones, que juzgan según su parecer o por influencias políticas o monetarias. Organismos de control como Contraloría, que expida resoluciones que no se sabe si responden a una auditoría del buen uso de recursos públicos o a presiones políticas o sobornos. A esa realidad se agrega la limitación del ciudadano a elegir subordinado a intereses de los propietarios de movimientos políticos que tienen el monopolio de postular candidatos. Por eso se eligen legisladores, municipios sin representatividad, muchos desconocidos. El país los conoce después de elegirlos. Afortunadamente, los medios de comunicación se han convertido en defensores de la democracia, impidiendo que la corrupción, la demagogia, la mentira confundan más a la ciudadanía. Se aspira a que el gobierno del encuentro encuentre gobernabilidad y edifique un país más estable, más seguro, con menos pobreza y mayor bienestar compartida. He dicho. Les habló Gustavo von Lipke. Será hasta la próxima. Gracias por escucharme. Yo soy Esmeralda. Yo soy Esmeralda. Yo soy Esmeralda. Yo soy Esmeraldas. Yo soy Esmeralda. Yo soy Esmeralda. Yo soy Esmeralda. Yo soy Esmeralda. Sabemos que la sintonía también es muy buena de estos espacios. ¿Y el informativo cómo se llama? Radio Periódico Actualidad, que lo tengo desde que fundé Radio Luminense. Continuamos con más información. Radio Periódico Actualidad. Y acá lo puse lo mismo. Radio Periódico Actualidad.
Usted es hermano de una de las voces también más queridas, ¿no?, de acá del Ecuador, como es la locutora y actriz Erika von Lipke, pero también de otra voz muy conocida y otro radiodifusor como es Herman von Lipke Ayavaca, quien era propietario de Radio Juventud de Tulcán. Cuéntenos esta similitud, se podría decir, en los gustos de los hermanos. ¿Por qué se dio? Prácticamente la que nos inclinó a esta profesión fue mi hermana, porque ella fue la primera. Ella fue una gran declamadora. Estudió en el Conservatorio de Música, fue y graduada ahí. Fue la mejor declamadora, y le decían la pequeña Berta Singerman. Después le gustó el teatro, las novelas, las películas. Mi hermana tuvo esa gran capacidad y nosotros, como estábamos al lado de ella, tanto él, mi hermano Herman, como yo, siempre estábamos metidos ahí acompañándole en esas cosas. Pues también ahí nos contagió y ahí comenzamos. Hoy queremos conocer asimismo, dentro de nuestras raíces musicales ecuatorianas, ese pasillo tan lindo que nos dice tantas cosas. Romance de mi destino. La letra de este pasillo es de Abel Romeo Castillo y la música de Gonzalo Vera Santos. Pero, ¿quién es Abel Romeo Castillo? Le decían el romancero. Él nace en Guayaquil, en los altos de los talleres del diario El Telégrafo, el 22 de enero de 1904, y muere en Guayaquil el 11 de noviembre de 1996. Es hijo del periodista ambateño José Abel Castillo Albornoz. Poeta, historiador, Abel Romeo Castillo, periodista, diplomático, funcionario del Servicio Exterior, director del periódico que llegó a ser de su propiedad, diputado, educador, embajador en Bolivia, Guatemala, Costa Rica y Uruguay, creador de las escuelas de periodismo en Quito y Guayaquil, miembro fundador y presidente de la Casa de la Cultura, Núcleo de Guayas. Ha obtenido valiosos juicios en su labor como escritor y quiero transcribir que le dieron el Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral. Él ha recibido varios reconocimientos. Pero hablemos de la letra de este pasillo. Esta letra data del mes de octubre del año 1935. Para entonces contaba él con 31 años de edad y se encontraba en Santiago de Chile asistiendo a los cursos de periodismo en la escuela de verano de la ciudad. Allá lejos de su tierra, concibió estos como otros tantos versos y los guardó junto a otros papeles y documentos. Y puede anotar que fue la nostalgia por su gente, por sus amigos, por sus padres, por sus conocidos y por su tierra. Los versos exponen claramente el motivo de esta inspiración. Salió a la luz Romance de mi destino en 1938, formando parte del libro de romances Nuevo descubrimiento de Guayaquil, primer romancero guayaquileño, publicado en Quito como parte de la colección Poesía Nueva. Este libro, con prólogo de Benjamín Carrión, contiene poemas escritos en España durante los años señalados al calor de los recuerdos de su tierra natal. Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos. Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. Yo soy el buque fantasma que no puede anclar en puertos. Anda buscando refugio en retratos y en espejos, en cartas apolilladas y en perfumados recuerdos. Por más que estiro las manos, nunca te alcanzo, lucero.
jugo de amargos adioses, es mi vaso predilecto. Yo me bebo a tragos largos mi pócima de recuerdos y me embriago en lejanías para acariciar tus sueños. La música de este maravilloso poema Pasillo es de Gonzalo Vera Santos. Él frecuentaba Radio El Telégrafo en calidad de artista. Uno de aquellos días, dice, me visitó con otro amigo suyo en las oficinas del diario El Telégrafo para comunicarme que un amigo suyo había puesto música a unos versos míos. Sin saber cuál poema se trataba y llevado a la curiosidad, los invité a los estudios de la radio para escuchar la composición. No me impresionó mayormente, no me gustó la interpretación. En 1941 había popularizado Romance de mi destino, especialmente entre los soldados que defendieron el patrio territorio y sentían la frustración del Ecuador, y consideré que era una canción de renunciamiento y de tristeza que encajaba en aquellos críticos días de la patria. Así fue como nació Romance de mi destino. Con la letra de Manuel Coello Morist y la música de Francisco Paredes Herrera, vamos a conocer la historia de ese hermoso pasillo, tú y yo. Manuel Coello Morist, nacido en Cuenca, Azuay, el 21 de marzo de 1903, falleció en Cuenca el 27 de marzo de 1977. Poeta, doctor en jurisprudencia, articulista de periódicos del país, ministro juez de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, universidades, fundador de programas radiales, y entre sus obras publicadas más destacadas encontramos 21 poemas laureados: El dolor de mis ocasos, Rosas de Mayo, Efraín, Marta, etc. Muchos de estos poemas han sido musicalizados en pasillos, como Tú y yo, y La tristeza está en mí, y esto lo musicalizó Francisco Paredes Herrera. La letra fue dedicada a su esposa, la señora María Luisa García. Ella le dice en una carta que el doctor Manuel Coello, sus poemas están llenos de armonía y que ellos cantan por sí mismo. De allí que poner música a sus versos es algo sencillo. En pocas poesías parece que hasta la música está hecha y que tan solo hay que poner las notas. El Pasillo, en agosto de 1964, ganó en Barcelona, España, interpretada por los hermanos Miño Naranjo, el primer premio a la popularidad en la segunda Feria de la Canción Iberoamericana, organizada por la revista Ondas, que se otorga por número de votos remitidos de los oyentes. El segundo lugar fue concedido a la canción mexicana Delirio de Amor, y el tercero a Olvidada Corazón, esta de España, representada por el famoso dúo dinámico. Posiblemente es la canción ecuatoriana que más festivales ha ganado, la más vendida durante el siglo XX. Brilla tu frente cual lumbre, la mía es pálida y mustia. Tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre. Eres dulzura hechicera y amargo dolor me diste. Eres tú la primavera, yo el invierno oscuro y triste. Son como cielos en calma, son como soles tus ojos, solo iluminan en mi alma tus abrojos. Si eres el sol sempiterno de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo de este invierno?
Escuchemos El Pasillo, tú y yo, en las voces de los hermanos Miño Naranjo. ¿Qué nos puede comentar de su hermano Herman von Lipke? Mi hermano fue un gran profesional en el periodismo, un gran radiodifusor. Como dice usted, tuvo radios en Salcedo, tuvo una radio en Tulcán, en Salinas. Sus hijos, el ingeniero Gunther von Lipke, su hija, la economista máster Karina von Lipke, son dueños de emisoras, tanto en Salinas como en La Libertad. Radios están funcionando y también en canal de televisión. Ellos siguieron los pasos de su padre. Entre sus amigos están don Edgar Villarruel Caviedes, como usted dijo, y también el fallecido locutor Patricio Díaz Guevara. ¿Usted quizá a él le conoció en la cadena Amarillo, Azul y Rojo? Efectivamente, yo conocí a Patricio Díaz a la Radio Espejo, conocí a Petronio Salazar, a Tony Salazar, en Guayaquil, a Pepe Murillo, Edgar Villarruel Caviedes, Jacinto Landázuri. También estuve con Fernando Beltrán Proaño, que trabajamos en Espejo, Manuelito Lito del Pozo, Alfonso Chiriboga de Radio CR de Guayaquil, Aristides Castro, el doctor Marcos Hidalgo, que recién falleció también. Todos ellos han sido mis compañeros. Ya que estamos hablando de la cadena Amarillo, Azul y Rojo, ¿cómo era don Fernando Beltrán Proaño? Un buen muchacho. Le digo muchacho porque éramos coterráneos. Era recto, disciplinado, ordenado. Él dirigía la emisora, yo era el segundo a mando. Después de él, trabajábamos juntos en Radio Espejo. Y ahora tiene su radio en la ciudad de Ibarra. Ahí tiene su emisora. Siempre estamos en contacto con él. No perdemos esa amistad que teníamos. Siempre recordamos nuestros tiempos, nuestras vicisitudes y alegrías que hemos tenido durante el trayecto en que trabajamos. Entre los referentes que usted tiene, ¿quiénes se podría decir que a usted le inspiraron a seguir este camino, aparte de su hermana Erika? Había el señor Edison Terán, que era de Radio Cordillera, Gustavo Ceballos, también otro señor Guillermo Vaca. ¿Cómo era Guillermo Vaca? ¿Podría comentarnos? Era un especialista en el informativo, muy querido, muy sintonizado. Tenía una manera especial de llevar las noticias y tenía entretenido. Llamaba mucho la atención, mucha preocupación, con tiempo, con ansia esperaban ya el informativo de Guillermo Vaca, porque tenía su manera, su estilo era muy diferente a los demás. Era la característica de él, único. Señor Gustavo von Lipke, a pesar de casi estas 4 décadas que usted vive en el litoral ecuatoriano, todavía usted tiene el dialecto quiteño. ¿Podría decirnos por qué se da esa situación, tomando en cuenta de que ya son casi 40 años que usted vive lejos de la carita de Dios? Yo hablo así porque yo nací en Cuenca y me crié en Quito. En Quito he hecho todo. Vine a disfrutar de lo que había hecho en la costa ecuatoriana, a hacer lo que hacía en Quito, hacer en la costa ecuatoriana. ¿Qué significa para usted la capital ecuatoriana? Porque cuando se habla con usted sobre Quito, siempre usted habla con mucho cariño. Ay, mi Quito, carita de Dios, ¿cómo no lo voy a querer a mi Quito? Ahorita mismo estoy añorando, pienso ir a radicarme en Quito, hacer todo lo posible, porque estar un tiempo en Quito y venir a pasar acá también. Creo que será muy pronto, tal vez pronto estaré en Quito nuevamente, para disfrutar con mis amistades, para recordar mis tiempos grandes que habían, cuando disfruté de mi profesión, tuve buena acogida, el pueblo siempre me respetó, me quiso. ¿Por qué no voy a querer a Quito? Si por Quito soy lo que soy. Ahí aprendí todo lo que sé. Quito me dio mi profesión, Quito me dio las distracciones, las aficiones que yo buscaba. Se me abrieron las puertas, nunca cerraron para nada. Gran acogida.
Los von Lipkes éramos muy queridos en Quito. Éramos tan populares como se dice, como la Coca-Cola, nos decían. ¿Quién no se acuerda de Erika von Lipke? ¿Quién no se acuerda de Hermann von Lipke? ¿Y quién no se acuerda de Gustavo von Lipke? Como torero tenía el seudónimo de Chapetillo. ¿Le decían el Chapetillo? Sí, Chapetillo. ¿Y las corridas con quién, usted intercalaba? ¿Cómo era? Yo he toreado con toreros extranjeros. En mi tiempo de mi toreo fue con Edgar Puente, César García, Manuel Cadena Torre, Pedro Transversari El Pando, toreros peruanos, toreros colombianos, españoles que siempre venían, alternábamos nosotros. Usted manifestó que usted nació en Cuenca, pero se realizó y creció acá en la capital ecuatoriana. ¿Su padre era alemán? Mi padre alemán, ingeniero, Hermann von Lipke. Mi madre ecuatoriana, médica, doctora Dolores Ayavaca Pello, cuencana. El apego a la cultura, ¿por qué se dio? Se habla mucho de que su abuelo materno, era el escultor cuencano Manuel de Jesús Ayavaca. ¿Podría comentarnos sobre eso? Manuel J. Ayavaca, gran pintor y escultor cuencano. Sus grandes obras tiene hasta en el Vaticano, obras en el extranjero. Es un hombre tan conocido y respetado como un gran artista. Nombres de colegios, tiene 2 calles con nombre de él, en homenaje a él. Tiene una escuela también a nombre de él. Muy conocido Manuel J. Ayavaca. ¿Y cómo se conocieron sus papis? ¿Cómo se conocieron tomando en cuenta de que el uno era alemán y su mamá era de la provincia de La Suay? Mi padre venía de Chile, porque él fue contratado como ingeniero a Chile. Después quiso regresar a su tierra y venía por Perú, pasó por Cuenca, y en Cuenca se quedó porque encontró a unos paisanos que tenían la cervecería Bavaria. Entonces se quedó ahí un rato y le invitaron a que se quede en Cuenca para que aquí haga, como era un ingeniero extranjero, uno de los primeros ingenieros que llegaba a la ciudad de Cuenca, puso su taller, su oficina de construcciones, y ahí me acuerdo, contaba mi padre y mi madre, que cuando mi mamá estudiaba en la Universidad de Cuenca, pasaba por esa calle todas las mañanas. Mi papá sabía estar en el callejón y le veía pasar. Y hasta que un día le preguntó al paisano de ella que quién era. Le dio los datos, dijo, es hija del Manuel J. Ayavaca. Entonces le pidió a ella que le haga amistad, que le presente. Entonces él dijo, primero tienes que ganarle la voluntad a los padres. Primero le llevaron a que conozcan a mi abuelo. Ahí se hizo amigo de mi abuelo, se ponían a conversar y todo. Él iba a estar ahí en el taller, viendo cómo hacía sus obras. Y de pasito, cuando yo veía que entraba mamá, entonces ya le entró el bichito de enamorarse. Así fue el enamoramiento de mi padre. ¿Es verdad que su mamá fue la primera ginecóloga de Cuenca? Sí. Y ella cuando ya se graduó, se casó en el año 1933, pero ya graduada. Nací en el año 34. ¿Cómo se siente usted de venir también de una familia que está dedicada a la medicina, a la cultura, a esta cuestión también de ingeniería, de arquitectura? Tenemos en la familia la mayor parte de ingenieros, arquitectos. Tengo hija mía es arquitecta, mi sobrino es ingeniero. Todos ellos les ha inclinado en la profesión esta de mi padre. Yo también fui estudiante de medicina 1 año, pero no seguí porque ya me metí en estas cosas de los toros, después la radio, que más estaba entretenido en la radio, más me concentraba en la radio, ya me cogió, me absorbió el periodismo y lo vi bonito, me gustó, entonces dije, por aquí vamos. ¿Y alguno de sus hijos quizás siguió la radiodifusión o solamente usted quedó donde usted?
Mi hijo, Kurt von Lipke, él también es periodista profesional, graduado, es licenciado en comunicación. ¿Cuál es el legado que usted siente que está dejando en la radiodifusión ecuatoriana? Porque mucho se habla de que la radio de las décadas de los 70, 60, 50 era una radio distinta. Legado a lo que uno ha sido, la constancia, el trabajo profesional, serio, honrado y más directo. Ahora la tecnología tiene casi dominado. No es como en mi tiempo, que uno mismo tenía que cargar la escalera, tú mismo tenías que templar las líneas. Ahora todo es con tecnología de punta a punta y ya. Entonces más cosa, más bonita es mi tiempo, porque como se dice, en el sitio, en carne viva se hacían las cosas. ¿Qué significa para usted la radio? Para mí la radio significa algo excepcional, algo único. No lo comparo con nadie, es único. Que se mete a la radio es porque en realidad es una persona que lo entiende y que se concentra en eso. Es una profesión que no lo distrae a nadie. La radio atrae, le convence a uno, lo domina y se vive el tiempo con mucha trayectoria de ilusión, de esperanza, de compromiso, de seriedad, de ética. La radio es un medio de comunicación que no tiene horario. Usted mismo dice, la radio de antes tocaba estar con la escalera, viendo en los postes que esté bien conectado, viendo los alambres y todo. La situación era muy dura. ¿Cómo ha sido el apoyo de su familia, tomando en cuenta de que las personas que trabajaban en la radio no tenían horario? Así fue, y así fue. Yo, por ejemplo, yo nunca disfruté los sábados y domingos con mi familia, porque justo los fines de semana eran los compromisos del fútbol, del deporte, de transmitía en Quito, en Atahualpa, enseguida terminaba el partido al mediodía, corríamos al aeropuerto, acogíamos el avión, llegábamos a Guayaquil, del aeropuerto al Estadio Modelo a transmitir. Y a la noche, 8:30, salíamos recién. ¿A qué horas veía a mis hijos? No hubo un fin de semana con mis hijos, muy rara vez. Pero eso era el compromiso y eso era lo que me encantaba y me gustaba. ¿De qué siente usted nostalgia? Que ya no soy como antes. Ya los años pesan. Ya no es el mismo espíritu combativo, audaz, decidido, como cuando uno es joven. Todo cambia, pero tampoco se pierde lo que uno ha sido. Señor Gustavo von Lipke Ayavaca, nosotros como Voces de la Radio queremos agradecerle por haber aceptado esta entrevista, sobre todo por ser parte de la radiodifusión ecuatoriana de la época bonita, ¿no? De la época de oro que se manifiesta en varios medios de comunicación. Queremos agradecerle por esta entrevista. Gracias también a usted, niña. Estoy siempre a las órdenes y que en realidad esto ha sido una manera especial para poder expresar en poco algo de lo que he pasado, he sentido, he vivido en mi profesión de periodista y radiodifusor. Muchas gracias a usted. En este día hemos dialogado con el licenciado Gustavo von Lipke Ayavaca, una de las voces y los referentes de la radiodifusión ecuatoriana, quien nos ha contado parte de su historia. Queremos agradecerles a ustedes, amigos oyentes y televidentes, por acompañarnos en este espacio que trata de rescatar también las voces maravillosas de esas épocas que causaron sensación no solamente en la capital ecuatoriana, sino en todo el Ecuador. Que tengan un excelente resto de día. Sí, estimados amigos, oyentes y colaboradores de Radio Fluminense, de esta manera hemos dado cumplimiento a la rendición de cuentas correspondiente al año 2018, como lo exige la ley y nuestra obligación por la comunidad a la que servimos. Quienes hacemos Radio Fluminense de la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos,
Les agradecemos el habernos escuchado y finalizamos expresando nuestros mejores deseos de bienestar y prosperidad. Gracias. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.